Hola, bienvenidos de nuevo a otro video en mi canal. Desde que empecé a hacer YouTube y ser más activa en las redes sociales, me han llegado muchísimas preguntas por mensajes y también por mis comentarios, y son de muchos temas, pero la mayoría diría que es sobre como temas vocacionales. Leo todos los comentarios y los mensajes que me llegan, pero creo que llegué a un punto donde no puedo contestar todo uno por uno los mensajes, simplemente porque físicamente no puedo y no tengo el tiempo para hacerlo. Pero sé que muchos me preguntan a mí porque no tienen dónde más preguntar, y quería hacer un espacio en mi canal para contestar algunas preguntas que puedan tener relacionado con diferentes temas. Entonces recibí algunas preguntas por Instagram para hacer como una sesión de preguntas y respuestas, y quién sabe, podríamos convertirlo en una miniserie como un Big Sis Advice. Podría ser. Para los que no me conocen, yo soy estudiante de medicina de la Universidad Católica de Chile. Estoy en quinto año y entré a medicina haciendo el traspaso por college. Tengo muchos videos relacionados al traspaso en mi canal, así que les puedo dejar links de los videos en la descripción. Quería partir hablando sobre algunas preguntas vocacionales, porque es lo que más frecuentemente me preguntan, especialmente porque ahora que terminó la PSU muchos tienen que elegir a qué carrera se quieren meter, así que sí. Vamos por las preguntas vocacionales. Obviamente yo no soy consejera vocacional y no tengo ni las capacidades ni los conocimientos necesarios para aconsejar a nadie sobre qué deberían hacer con sus vidas, pero les puedo contar sobre qué fue lo que me impulsó a tomar mi decisión de estudiar medicina. Entonces vamos a partir por la primera pregunta, y probablemente la más frecuente, que es ¿por qué decidí estudiar medicina? Creo que lo mejor es partir explicando el por qué llegué a empezar a considerar medicina como una opción. Y en realidad es una historia un poco más larga y no tiene nada que ver con medicina, pero igual es interesante por si lo quieren saber. Básicamente, en Corea existe algo que se llama Sajuparcha, que se traduce a los 4 pilares del destino. Es una cultura súper antigua que creo que nació en China, y básicamente convierte tu año, mes, día y hora de nacimiento en 4 pilares de 2 filas de signos. O sea, son 8 signos lo que definen quién eres. Y estos signos pueden ser uno de 5 elementos, donde dependiendo de la interacción que tienen entre ellos mismos y también con una fecha en particular, como un año en particular o con una persona en particular, pueden decir más o menos cómo va a ser tu suerte. Como en términos de similitud, podría asimilarlo a astrología o a horóscopos, como en cuanto a adivinar tu suerte según tu signo, pero es como un poco más detallado y más complejo, y yo no lo entiendo. Sí, los adultos usan generalmente eso como para ver, por ejemplo, si tienen un hijo nuevo o un nieto, para ver cómo va a ser su suerte, o también, por ejemplo, si 2 personas se van a casar, para ver qué tan compatibles van a ser, cosas así, que no sé si todavía se hace, pero antiguamente eso era algo muy común que se hacía. Básicamente, mi papá, cuando yo nací, llevó mi fecha de nacimiento a un conocido de la familia que es como especialista en esos temas. Si no me acuerdo exactamente qué fue lo que le había dicho, pero fue algo así como que yo estaba condicionada a trabajar en un área donde yo vea sangre de otras personas, como... sí. Que básicamente, si es que yo no veo la sangre de otras personas, que yo iba a ser la que iba a ver mi propia sangre, entonces... y que como método de sobrevivencia, como de compensar, que yo me iba a inclinar a un área donde yo vea sangre de otra persona. Entonces, las 3 opciones que mejor representan lo que la gente hace cuando tiene mi combinación de signos es estar en un área de salud, o ser como algo como fiscal, o ser militar, uno de los 3, como que eso eran lo que generalmente uno tendía a inclinarse. Entonces me lo dijeron cuando era muy chica para que considerara eso como opción de carrera. Sí, eso fue como me introduje a la idea de estudiar medicina. Y no sé, pues a lo mejor era algo que se inventó mi papá para tener un hijo que estudia medicina. Creo que probablemente nunca voy a saber la verdad del tema, ni tampoco creo mucho en esas cosas, pero es una historia interesante que contar. Pero igual encuentro que es interesante que cuando yo di la PSU y estaba esperando los resultados, mi papá había llevado mi fecha de nacimiento con una persona que era muy bueno viendo estas cosas, y esta persona le dijo que yo iba a entrar a la universidad que quería, pero que no iba a entrar a la carrera, pero que el año siguiente iba a poder entrar a lo que quería.
Y no sé cómo pudo haber sabido eso porque yo en esa época ni siquiera había considerado college como opción. ¿Será verdad lo de los pilares del destino? No lo sé. Y no sé si es que lo quiero saber tampoco. Hasta ahí es la historia de cómo llegué a considerar medicina como una opción. Pero debo decir que tenía muchas otras carreras en mente hasta como tercero medio. Sí, en verdad consideré como las típicas carreras, como de ingeniería civil, porque en esa época me gustaba mucho matemáticas y física y era muy buena haciéndolo, entonces pensé que iba a poder entrar a ingeniería civil. Sí, y también porque mi papá es programador, entonces me dijo siempre que la programación y la computación y la robótica iba a ser como el camino en el futuro. También consideré ingeniería comercial. Si yo crecí viendo a mi mamá tener un negocio, siempre me interesó mucho el área del comercio, así que también fue una opción que consideré en algún punto. También quería ser un K-pop idol, aunque no tengo ni el talento ni los looks para ser un idol, pero... Y finalmente estaba medicina, que fue lo que escogí al final. Entonces, el cómo empecé a interesarme mucho en el área de la medicina fue porque sí, empecé a ver muchos documentales relacionados con diferentes temas de medicina en YouTube que se llama Medical Mysteries. Básicamente cuentan de historias clínicas de pacientes que tienen enfermedades muy raras, que no sé, se ve uno en cada 100.000 personas o 200.000 personas, uno en 1.000.000, donde se costó diagnosticarlo y explican todo el proceso de cómo llegaron a ser diagnosticados. Entonces en esa época obviamente no entendía la fisiopatología, no entendía de los aspectos clínicos y fisiológicos involucrados, entonces me parecía todo tan maravilloso. También veía mucho Doctor House, que obviamente no representa nada de lo que es medicina en realidad, pero sí, igual son interesantes los casos que exponen. También otra cosa que como yo estaba en psicología, porque yo hice el diploma IB también, y me acuerdo que la profesora nos contó sobre una persona que conocía que tenía esclerosis múltiple y me llamó tanto la atención esa enfermedad que empecé a buscarlo y empecé a investigar del tema, y ahí fue como empecé a como agarrarle el gusto de como diferentes cosas que pasan con el cuerpo y de las personas que son afectadas, y me empezó a llamar mucho la atención en ese sentido. Y así fue acumulándose como mi interés por estudiar medicina. Creo que uno de los momentos decisivos fue, estaba en un voluntariado de verano como pasando de tercero medio a cuarto medio, donde básicamente era como una actividad de verano, entonces los niños como que lo hacen jugar y también aprenden. Y hubo un accidente que ocurrió en una de las actividades que hicimos, sí, donde básicamente pusieron una lámina de plástico en el pasto y le pusieron agua con jabón para que los niños como que jugaran a deslizarse y jugar como con agua. Y ocurrió un accidente donde una de las profes que estaba deslizándose como para jugar con los niños se cayó de cabeza, como que se resbaló y se cayó de cabeza. Y estaba muy mareada, estaba a punto de vomitar, no podía levantarse y no podía ni caminar bien derecho. Y en esa época obviamente no sabía nada de primeros auxilios ni cómo manejar un TEC. Y estaba tratando de convencer a los adultos de llevarla a un hospital para que la revisaran al menos, y no me pescaron. Que la directora del colegio le dijo a los otros profes como no la pesquen porque quiere estudiar medicina y se cree doctora y le interesa mucho el tema. Sí, entonces ese día me dio mucha rabia dos cosas. Primero, que yo no sabía nada de primeros auxilios como para manejar situaciones así y me sentí con mucha impotencia frente a la situación. Y dos, me dio mucha rabia que los adultos me hayan ignorado. No quiero pasar nunca más por la frustración de no poder hacer nada porque no sé hacer las cosas. Creo que nunca lo había contado antes, pero ese fue el momento decisivo de yo elegir estudiar medicina. Y eso. Y aquí estoy estudiando medicina ahora y estoy a 2 años de convertirme en médico. Y eso es todo por hoy. Ojalá lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. Chao.